La predestinación y la providencia de Dios, por Juan Calvino. Capítulo 5, tercera parte, argumentos bíblicos. Vasos de ira y de honor. Luego el apóstol llega a esta conclusión. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Esto no constituye base ni razón, quiere decir el apóstol, para que nadie cuestione a Dios o contienda con él. Pigio, igual que otros como él suelen hacer, se apodera de la palabra paciencia, aún más hace hincapié en esa palabra con altanero alarde que raya en ferocidad, como si Dios no endureciera a los elegidos, réprobos, de otro modo que por lenidad paternal, por así decirlo. Dios, dice él, no hace de los hombres vasos para deshonra, sino soportándolos bondadosamente mientras abusan de su benignidad y atesorando para sí mismos ira para el día de la ira. ¿Qué entonces viene a ser de la diferencia que Dios hizo entre los dos hermanos antes de que nacieran? Si hemos de creer a Pigio, Dios hizo la diferencia porque previó la dureza del corazón de Esaú. Entonces, ¿cómo es que la elección de gracia se manifiesta tan claramente en el caso de Jacob, siendo que Esaú ocupaba el mismo grado y posición de Jacob hasta que se excluyó a sí mismo del número de los hijos y familia de Isaac? Pero este meneo y evasiva de Pigio queda tan completamente refutado por una muy breve oración del apóstol Pablo, que resulta realmente superfluo ir más allá en búsqueda de argumentos para rebatirlo. El sentido en que los hebreos usan los vocablos vasos e instrumentos es bien conocido por todos los que tienen un mínimo conocimiento de la Escritura. Donde quiera que oímos de instrumentos, también hallaremos a Dios como el autor y regidor de cuanto se hace, mientras que su mano dirige la totalidad de las cosas. ¿Y por qué se consideraría a los hombres vasos de ira, sino porque Dios muestra hacia ellos su justa severidad que se abstiene de mostrar a otros? ¿Y por qué son ellos vasos de ira? Pablo nos dice para que en ellos Dios pueda mostrar su ira y hacer notorio su poder. El apóstol dice que fueron preparados para destrucción. ¿Cuándo y cómo? Desde su primer origen y naturaleza primitiva. La naturaleza de toda la raza humana se corrompió en la persona de Adán. No que el propósito más alto y profundo de Dios no precediera del todo, pero fue de este arranque que la maldición de Dios comenzó a operar. De esta fuente empezó, en efecto, la destrucción de la raza humana. Pertinentemente, el apóstol testifica que Dios preparó de antemano los vasos de misericordia para gloria. Si este haber sido preparado de antemano para gloria es peculiar y especial de los elegidos, se sigue evidentemente que el resto, los que no fueron elegidos, fueron igualmente preparados para destrucción, porque abandonados a su propia naturaleza, estaban por lo mismo entregados ya a la destrucción segura. Que fueron preparados para destrucción por su propia iniquidad es una idea tan disparatada que no merece atención. Efectivamente, los réprobos mismos se procuran la ira de Dios y diariamente precipitan la caída de todo ese peso sobre sus propias cabezas. Pero todos han de confesar que el apóstol trata aquí de la diferencia que se establece entre elegidos y réprobos, diferencia que procede solamente de la secreta voluntad y propósito de Dios. Pablo dice también que Dios mostró las riquezas de su gracia a los vasos de misericordia, mientras que por lo contrario los vasos de ira se abalanzan a la destrucción. Ciertísimo es que aquí nada se oye del absurdo parloteo de Pigio, que la gracia es la misma para todos, pero que la bondad de Dios queda ilustrada con más brillo por soportar los vasos de ira mientras les permite llegar a su propio fin. Pero en cuanto a la paciencia de Dios, la solución de su operación es perfectamente clara. Está inmediatamente vinculada con su poder. Dios no solo permite por su paciencia que algo se haga o que continúe, sino que gobierna y rige por su poder absoluto lo que se hace. El compromiso inviolable de Dios no puede sostener sobre ninguna otra base cuando dice: yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que muestro misericordia a 1000 generaciones, pero vengador severo hasta la tercera y cuarta generación. Este pacto, digo pues, no se puede sostener a menos que el Señor por su propia voluntad decrete a quien ha de mostrar misericordia y a quien permitirá permanecer condenado a la muerte eterna. Él extiende su gracia, así lo declara, hasta 1000 generaciones. Ahora pregunto, ¿tiene Dios consideración de los hijos de los piadosos según los méritos de ellos mismos al continuar extendiéndoles su gracia que mostró a los progenitores basándose solamente en que ha prometido así hacerlo? Dios se une libremente en fidelidad con Abraham, que no merecía tal favor, diciéndole que por amor del patriarca sería el Dios de su posteridad. De aquí
aquella solemne súplica, muerto ya el patriarca. Acuérdate de tu siervo Abraham, Deuteronomio capítulo 9, versículo 27. Muy claramente aquí se escoge a los hombres y se hace distinción entre ellos, y no por los méritos de cada uno, sino con arreglo al pacto hecho con sus padres. No que toda la posteridad de Abraham, que desciende de él según la carne, posea este privilegio, sino que a esta promesa ha de referirse la fe y la salvación solamente de todos aquellos que de la simiente de Abraham son elegidos para vida eterna. Idéntica es la naturaleza de la venganza que Dios ejecuta sobre la tercera y la cuarta generación, tocante a lo que algunos alegan, que todos los que pecan son castigados en su propia época, cada uno en su día y orden. Eso es un subterfugio aún más frívolo. De esta manera, los antiguos pelagianos, hallando que no podían desembarazarse de las redes de aquellos testimonios de la Escritura que hacen evidente que todos los hombres pecaron en Adán, comenzaron a poner tachas nimias a la verdad y fraguaron la doctrina de que toda la posteridad de Adán pecó por imitarlo y no por una corrupción total de la naturaleza que derivaron de él. Piadosos maestros los atacan, sosteniendo correctamente que todos fueron realmente condenados a causa del pecado y de la culpa de Adán, y que de tal pecado y culpa solamente la gracia de Cristo los liberta. Así, en el caso presente, a fin de que la antítesis y los paralelos concuerden y correspondan entre sí, necesariamente se sigue que Dios ejecuta venganza en las personas de los hijos de los pecados que condenó a los padres. Tampoco se pueden explicar de otra manera muchos otros pasajes de la Escritura en que Dios declara que castiga la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Jeremías capítulo 32, versículo 18. En vano los oponentes citan en contra nuestra aquel pasaje de Ezequiel: el hijo no llevará el pecado del padre, el alma que pecare esa morirá, en Ezequiel 18:20. Porque forma parte particular de la venganza de Dios contra el pecado, cuando deja a los hombres vacíos y destituidos de su espíritu. Así destituidos, cada uno acarrea las consecuencias de su propio pecado. Por consiguiente, se dice que los hijos llevan los pecados de sus antepasados, y no inmerecidamente, según el poeta profano insinuaría, porque son culpables, pues siendo, como el apóstol dice, hijos de ira y abandonados a su propia voluntad de inclinación natural, y siendo desde su origen herederos de muerte eterna, no pueden hacer otra cosa que aumentar en una trayectoria perpetua e ininterrumpida su propia ruina. El profeta Isaías y la ceguera espiritual. En esta coyuntura se puede explicar muy oportunamente el pasaje de Isaías, que el Espíritu Santo se ha servido repetir con particular aplicación 6 veces en el Nuevo Testamento. Al profeta Isaías se le envió con una comisión prodigiosamente enorme: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Isaías capítulo 69, Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. El profeta que aquí se representa como el ministro de ceguera surge manifiestamente de la naturaleza del oficio que tuvo que ejercer y de los efectos que era seguro habrían de seguir. La gran pregunta tiene que ver con la causa de la ceguera. También ha de confesarse que es merecido castigo que se impuso sobre aquel pueblo desagradecido y rebelde, que la luz se les convirtiera en cerrazón. Además, había precedido en ellos una maliciosa y tosuda incredulidad que merecía plenamente la visitación de tal recompensa. Pero puesto que el profeta testifica que había un cierto número selecto sobre quienes la salvación brilló por la predicación de la palabra de Dios, la pregunta que ha de satisfacerse es: ¿escaparon esos favorecidos del horrible juicio que pesaba sobre el resto por alguna virtud propia, o es que la mano de Dios los conservaba salvos y seguros? Un asunto de mayor peso nos apremia. ¿Cómo sucedió que de entre aquella gran multitud algunos se arrepintieron, mientras que la enfermedad de otros permaneció incurable? Si uno pesara esto en la balanza del juicio humano, decidiría que la causa de la diferencia radica en los hombres mismos, pero Dios no nos permite detenernos ahí. Declara que todos aquellos que no siguen la corriente de la ruina común son salvos por su gracia. Si el arrepentimiento es o no su propia obra, no debe incluirse en la controversia. Lo que Agustín dice es tan evidentemente cierto: aquellos que el Señor quiere que se conviertan, los convierte Él mismo. No solo hace dispuestos a los indispuestos, sino que también hace ovejas de los lobos y mártires de los perseguidores, transformándolos por su gracia todopoderosa. Si la iniquidad del hombre se alegara aún como la causa de la diferencia entre los elegidos y los no elegidos, esta iniquidad pudiera en verdad parecer más poderosa que la gracia que Dios muestra con sus elegidos.
Si esta solemne verdad no se interpusiera en el camino de tal argumento, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, pero la interpretación que Pablo hace del pasaje de Isaías que ahora nos ocupa no da lugar a ninguna duda. Después de decir que la elección de Dios estaba determinada y fija, añade, los demás fueron endurecidos como está escrito, etc. en Romanos capítulo 11, versículos 7 y 8. Concedo que esta ceguera de los judíos fue voluntaria y libremente reconozco su pecado en ello. Pero percibo quiénes son los que Pablo excluye de esta ceguera. Son los que a Dios le plugó escoger de entre los demás. Sin embargo, ¿por qué escogió a unos y no a otros? Nadie se ofenda, pues de que él aún escoja de tiempo en tiempo a unos y no a otros y excluyamos nosotros, al igual que Pablo, a estos escogidos de entre la masa general de los que han sido cegados, ni preguntemos cuál es la razón de la diferencia que Dios hace. Como Pablo dice, no está bien que el hombre contienda con Dios. El mismo apóstol, dirigiéndose en otro lugar a los judíos por cuya virulenta malicia había sufrido tan severamente, dice, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Hechos capítulo 28, versículos 25 y 26. Los tacha con su pecado, según colmadamente merecían. Algunos concluirán equivocada e ignorantemente que la causa y el comienzo de esta obduración de los judíos fue su maliciosa iniquidad, exactamente como si no hubiera una causa más profunda y oculta de la iniquidad misma, es decir, la corrupción original de la naturaleza, y como si no permanecieran sumidos en esta corrupción porque, siendo reprobados por el consejo secreto de Dios antes de haber nacido, quedaron sin rescate. El profeta Isaías y el apóstol Juan. Escuchemos ahora al Evangelio de Juan, que no será intérprete ambiguo de este mismo pasaje del profeta Isaías, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Juan capítulo 12, versículos 37 al 40. Muy ciertamente Juan no nos da a entender con estas palabras que la condición pecaminosa de los judíos era lo que les impedía creer, pues aunque esto sea muy cierto en un sentido, aún así la causa de que no crean ha de rastrearse a una fuente mucho más alta. El propósito y consejo secreto y eterno de Dios debe considerarse como la causa original de la ceguera e incredulidad. Quedaron perplejos y no en menor grado los ignorantes y los débiles cuando oyeron que no había lugar para Cristo entre el pueblo de Dios, pues eso eran los judíos. Juan expone la razón mostrando que nadie cree excepto aquellos a quienes les es dado y que hay pocos a quienes Dios les revela su brazo. Esta otra profecía sobre el brazo del Señor la entreteje el evangelista en el argumento que emplea para demostrar la misma gran verdad, y sus palabras poseen una grave importancia, dice Juan. Por esto no podían creer. Por consiguiente, tortúrense los hombres tanto como quieran con sutilezas la causa de la diferencia, porque Dios no revela su brazo de manera igual a todos, ya se oculta en su propio decreto eterno. Todo el argumento del evangelista evidentemente monta a tanto como esto, que la fe es un don especial y que la sabiduría de Cristo es demasiado alta y demasiado profunda para encontrar lugar en el ámbito del entendimiento humano. La incredulidad del mundo, por tanto, no debía sorprendernos si aún los más sabios y sagaces hombres no creen. Luego, a menos que quisiéramos eludir el sentido llano y declarado del evangelista, que pocos son los que reciben el Evangelio, debemos concluir que la causa es la voluntad de Dios y que la voz externa de ese Evangelio toca el oído en vano hasta que Dios es servido de tocar adentro por ese medio el corazón. El profeta Isaías y los demás evangelistas. Una ocasión diferente para citar este pasaje de Isaías se les presenta a los otros tres evangelistas cuando cada uno registra la vida y el ministerio de nuestro Señor. En Mateo, nuestro Salvador separa y distingue a sus discípulos de la masa común de los hombres. Declara que a ellos, sus discípulos, les fue dado saber los misterios del reino de los cielos, pero que hablaba a otros en parábolas para que oyendo oyeran y no entendieran, a fin de que la palabra de Isaías se cumpliera. Mateo capítulo 13, versículo 10 al 16, Marcos capítulo 4, versículo 11, Lucas capítulo 8, versículo 10. Estoy dispuesto a confesar que aquellos a quienes Cristo habló en parábolas eran indignos por sí mismos de mayor luz. Sin embargo, por otro lado, quisiera preguntar, ¿qué mérito mayor tenían por sí mismos los apóstoles para ser admitidos generosamente a la
amistad íntima con Cristo, pues está claro que si los admitió, la antítesis queda aquí establecida visiblemente, que la gracia se confirió a unos pocos cuando pudo haberse desnegado con justicia a todos igualmente. O diremos que los apóstoles se procuraron por méritos propios aquello que el Señor declara les fue dado gratuitamente. Tampoco podemos pasar de largo sin señalar particularmente que el Salvador denomina misterios las cosas que se les enseñó, y muy ciertamente no hay nada en todo el círculo de la doctrina espiritual que no sobrepase con mucho y confunda el más largo alcance de la capacidad del hombre. Ninguna explicación en palabras, pues no importa cuán lúcida, será suficiente para hacer entender los misterios del reino de Dios, a menos que el Espíritu Santo al mismo tiempo nos instruya en el interior. Pero Cristo quiere que sus discípulos magnifiquen como prenda preciosa del favor de Dios hacia ellos el hecho de que los honró sobre la masa común de los hombres, bendiciéndolos con los medios externos de la enseñanza, aunque mientras tanto los conducía gradualmente al singular y alto privilegio que distingue a los amigos de los siervos, según Juan lo expresa, Juan capítulo 15, versículo 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Estos amigos son enseñados de arriba con el propósito expreso de que puedan entender aquellas cosas que están más allá de toda comprensión natural. Por esto es que Cristo en ocasiones como estas con frecuencia profirió aquel fuerte clamor: el que tenga oídos para oír, oiga. Véase Mateo capítulo 11, versículo 15, Mateo capítulo 13, versículo 9, Marcos capítulo 4, versículo 9, Lucas capítulo 8, versículo 8 y Lucas capítulo 14, versículo 35. Con esa frase, Cristo no solo distinguió entre oyentes atentos y desatentos, también dio a entender que todos son sordos, salvo aquellos cuyos oídos a Dios le place abrir para que oigan. David magnifica esa bendición divina a nombre de toda la iglesia de Dios. Salmo 46. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Resumen. Pero no iré más adelante en la discusión de las otras porciones de la palabra de Dios que tienen que ver con este divino y profundo asunto. Baste este resumen. Si admitimos que el Espíritu de Dios que habló por medio de los apóstoles es el mismo que interpreta al profeta Isaías, tendremos que reconocer también que aquel juicio de Dios secreto e incomprensible que ciega la mayor parte del género humano para que viendo, vean y no perciban, ha de adorarse al mismo tiempo que obra de tal manera. Cesen aquí para siempre los razonamientos humanos de toda especie que pudieran concebiblemente presentarse a la mente. Si limitamos nuestras reflexiones a los hombres aparte de la gracia y del propósito eterno de Dios, lo primero que se nos presentará a la mente es que Dios da libremente a los que le piden y que los demás se hunden y mueren bajo el peso de su necesidad sin procurar remedio. Pero si no tenemos en mente ni entendemos lo que Agustín dice, que la naturaleza de la bondad divina no es solamente abrir a los que llaman a la puerta, sino también hacerles que llamen y pidan, a menos que, según digo yo, entendamos esto, jamás echaremos de ver la verdadera necesidad dentro de la cual nos afanamos. Si llegamos a la ayuda, la experiencia universal demuestra que no todos comprenden aquel poder del Espíritu Santo por el cual se hace todo lo que debe hacerse. Nadie se engañe con vana adulación propia. Los que vienen a Cristo fueron antes hijos de Dios en su corazón divino, mientras que eran por sí mismos enemigos suyos, y por haber sido preordinados para vida eterna, fueron, por lo tanto, dados a Cristo. De aquí la fiel amonestación de Agustín: los que vienen a Cristo recuerden que son vasos de gracia, no de mérito. La gracia es todo el mérito para ellos. Tampoco hay que deleitarse en ningún otro conocimiento que en aquel que comienza y termina en admiración, que nos escarnezca quien quiera. Si Dios tan solo da siquiera una señal de asentimiento desde el cielo a nuestra estupidez, según piensan los hombres, y si los ángeles la aplauden.